La multiculturalidad es la convivencia de distintas culturas en un mismo espacio geográfico que mantienen vínculos sociales e institucionales y que así y también intercambian muchos conocimientos ancestrales y eso los hace fortalecerse día a día. Yo opino que todo ello es positivo porque permite la tolerancia y también la inclusión. Mm, la multiculturalidad tiene que ver con las muchas culturas del Perú. Existen diversas culturas en un solo lugar, ¿no? Como es la raza, la religión, las culturas que se dan en nuestra comunidad o en una sociedad. Yo creo que por el nombre es algo sobre varias culturas en mi país. La multiculturalidad existen varios tipos de lenguaje en los cuales conviven en un mismo espacio-tiempo físico o geográfico, en la cual se respeta, muchas personas respetan ese tipo de cultura. Se puede ver también en los diferentes tipos de localidades, países también, por ejemplo en España, eh, también en otro país como Egipto, que rezan a sus dioses, porque es una cultura. También aquí, que nosotros consideramos a nuestro Señor Jesús como un Dios que nos protege. En realidad es así por la religión. Son varios aspectos religiosos y todo tipo de lenguajes, en los cuales todos debemos de respetar y considerar. Multiculturalidad es la manifestación de diversas culturas, costumbres, tradiciones que hoy en día se presentan en nuestro país. Allinllachu, imaynallan kashankichis turiñañaykuna yachaqa masiykuna. Noqa sutiymi Elita Murga. Noqa kachikadan llaqtamanta kani. Kunataqmi Angasmarka llaqtapi ñañaykamuwan tiyani. Iskay chunka iskay niyu watayuqmi kani. Noqa Adanupi amachaqpay yachachasiq. Kunataqmi hankamuway kuska. Kanki runasimita yachasaq. Añay. Profesora, compañeros, muy buenos días y bienvenidos a nuestra exposición. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablarles acerca del Perú como un país multicultural. Pero antes de iniciar con la definición, los factores y las diversas expresiones de la cultura en sí, voy a hablarles acerca de las situaciones que ocurrieron en el Perú antes de la llegada de los españoles y de qué manera esto ha influenciado en la creación de la cultura que incluso se mantiene hasta nuestros días. Nuestro recorrido va a iniciar en el formativo andino, en el cual vamos a resaltar a la cultura chavín de Huántar. La cultura chavín de Huántar es considerada la primera síntesis cultural de la comunidad primitiva de los Andes. Así, puede presentar expresiones como la construcción de templos en forma de U y orientados hacia el oriente. Siguiendo con la línea histórica y de acuerdo al historiador peruano Luis Guillermo Lumbreras, va a desarrollarse el primer desarrollo regional. En esta época vamos a resaltar a dos culturas, la cultura Nazca y Tiahuanaco. La cultura Nazca, famosa por sus líneas de Nazca, va a presentar innovaciones muy útiles con respecto a las técnicas de riego, por ejemplo, las galerías filtrantes. Con respecto a la cultura Tiahuanaco, vamos a resaltar sus muy útiles técnicas de agricultura, como son las chacras elevadas, los guaru guaru o huachaques. De esta manera vamos a llegar a la cultura Wari. La cultura Wari es considerada como el primer imperio panandino peruano. Al ser la segunda síntesis cultural en el Perú, va a presentar diversas influencias con respecto a la técnica de los cerámicos, a la técnica textil y también en lo teocrático, básicamente de la cultura chavín de Huántar. Siguiendo con la línea de tiempo, se va a desarrollar el segundo desarrollo regional. El segundo desarrollo regional se va a resaltar básicamente a dos culturas, la cultura chachapoyas y la cultura chincha. La cultura chachapoyas se va a desarrollar en la zona amazónica del Perú, siendo muy resaltante
por la construcción de sus monumentales castillos de piedra construidos a las alturas de la selva alta, conocida también como Rupa Rupa. Una característica de esta cultura es los famosos pinchudos, ¿no? Que es una muestra de la fertilidad de su población. También son muy característicos de esta cultura los famosos sarcófagos de Carajía. Con respecto a la cultura chincha, podemos resaltar su actividad base, que fue la actividad comercial. Aparte de que la cultura chincha va a ser única entre las culturas que se desarrollaron en esta época, ya que ellos incluso desarrollaron técnicas como monedas, como medio de cambio, las famosas conchitas de mar o mullo. De esta manera vamos a llegar a la tercera y última síntesis cultural en el Perú, que van a ser los incas. A los incas podemos hablarles en 4 puntos. Primero, la cosmovisión, que va a ser básicamente las influencias de la cultura Chavindehuantar. También hablamos del lenguaje, que va a ser un legado de la cultura Wari, el lenguaje quechua. Y también de las costumbres, que podemos mencionar las relaciones económicas entre poblador y poblador, la mita, las relaciones existentes entre el Estado y el poblador, la minca, y también la existente entre el inca y el poblador, el ain y la chunca, ¿no? También podemos hablar de las innovaciones como el moray, la tupana, el quero y diversas técnicas agrícolas, ¿no? Sin embargo, la cultura trasciende legados históricos. Por eso es que es fundamental mencionar la variabilidad geográfica, que en muchos casos determina la diversidad étnica en el Perú. A la diversidad geográfica básicamente la dividimos en 3, costa, sierra y selva, siendo cada una de ellas única, no solamente por la diversidad étnica entre sus pobladores, sino también por sus actividades económicas, de tal manera que podemos relacionarla también con la diversidad en la fauna y la flora. De tal motivo, puede ser esta una consecuencia al mencionarla o relacionarla con las actividades de cada una de estas regiones. Por ejemplo, la predominante en la sierra, la agricultura, y la ganadería o pesca en la costa y la selva. Gracias. Tengan todos un cordial saludo de mi parte. El que les habla es Ronaldo Ruiz Campos y hoy tengo el agrado de contestar a la pregunta ¿qué es la multiculturalidad en el Perú? Para familiarizarnos con la multiculturalidad, quiero partir con algo que me pasó hace muchísimos años, cuando fui a visitar por primera vez la ciudad natal de mi padre, Lamas. En dicha experiencia noté las distintas costumbres que había, como la vestimenta, creencias, lenguaje, gastronomía y hasta las distintas formas de hablar. Hasta creía que estaba en otro país, pero lo que pensé era que el Perú había sufrido, por el pasar de los años, innumerables civilizaciones, pasando por el virreinato y guerras para lograr la independencia. Es por eso que decimos que gracias a nuestra historia, bellos paisajes, aventuras, nuestra exquisita gastronomía y artesanía única en su género, convierten al país en uno de los mayores diversidades biológicas en el mundo. Además de sus microclimas que han generado diversas especies, los cuales nos permiten a nosotros los pobladores recrear diversas formas de vida aprovechando los recursos que nos otorga nuestra hermosa tierra. El Perú es un país tan grande y megadiverso que cuenta con costa, sierra y selva que dividen al país en 3 áreas geográficas naturales con cultura y gastronomía propia. Es por eso que cuando hablamos de multiculturalidad nos referimos a la convivencia de muchas culturas en un mismo espacio geográfico, compartiendo experiencias sociales y que buscamos un camino que nos lleve a todos a la diversidad cultural y que no importa de las supuestas diferencias, sino que en nuestras venas corre la misma sangre peruana que nos define en el mundo. El Perú es un claro ejemplo de que varias culturas pueden convivir dentro de un mismo ambiente.
Cada peruano tiene ideas, pensamientos y costumbres diferentes, lo que los hace sentir únicos y especiales. Debido a varios factores y con el paso del tiempo, algunas de estas costumbres se han ido perdiendo. Pero a pesar de todo lo anterior mencionado, nosotros los peruanos nos sentimos orgullosos de haber nacido dentro de este país. Un ejemplo de cultura tenemos en las danzas típicas, tanto en la costa, sierra y selva. En la costa tenemos la más representativa, que es la marinera, algo que nos hace sentir demasiado orgullosos. Esto no solo es un baile, sino es una tradición que se da, porque cada año se celebra el Festival de la Marinera. También tenemos lo que es el festejo, que no solo es música, sino nos trae una historia detrás de ella. En los instrumentos musicales, por ejemplo la guitarra, el cajón del festejo. Cosas sencillas que nos hacen sentir muy peruanos. También tenemos en la infraestructura, en las iglesias, las casonas, las grandes plazas, todas ellas tienen un contexto histórico. O un lugar más representativo de nuestra historia es el Cusco, que nos narra todo lo que nos vivieron nuestros antepasados. Ahí tenemos el lugar más representativo del país, que es Machu Picchu. Un lugar muy hermoso que a los ojos del mundo es muy bonito. Dentro de ellos podemos ver toda una historia que trae todo esto, que no solo son ruinas, sino es nuestro patrimonio como peruanos. Dentro de la sierra también tenemos distintos bailes como es el huayno, el huaylas, el consumo de coca, que es una tradición para ellos. Y todo eso nos hace sentir verdaderamente muy peruanos. Ahora hablaremos sobre las ventajas. Una de ellas es que brinda aportes enriquecedores en sus diferentes variedades de la cultura peruana, debido a que cada persona y cada lugar tiene su propia historia, de lo cual ellos se sienten orgullosos. Otra ventaja es la variedad de creencias y pensamientos que permiten interrelacionarse y generar beneficios al país. Esto va de la mano con la siguiente ventaja, que es una sociedad más abierta a diferentes puntos de vista y organizaciones. Debido a que como valoramos nuestra historia y nos sentimos orgullosos de ella, podemos respetar y valorar la historia de los demás. Otra ventaja es en el aspecto económico, debido a que como hay lugares turísticos de los cuales hay creencias y tienen tradiciones, esto se ve muy vistoso para los extranjeros, lo que propulsa de manera muy elevada el turismo, brindando así una gran economía al país. Ahora, viendo las ventajas, veremos el otro lado de la moneda. Uno de los grandes problemas que se da en cualquier entorno multicultural es que surgen retos que debemos aprender a gestionar correctamente. Hoy hablaré acerca de las desventajas del multiculturalismo. En primer lugar, tenemos la comunicación y malos entendidos. Es necesario la toma de conciencia del estilo de comunicación que se da tanto directo o indirecto de cada cultura, si queremos evitar conflictos y malos entendidos, ya que por factor cultural puede no tener la correcta comunicación y presentar confusión tanto el receptor o el emisor al transmitir el mensaje. En segundo lugar, tenemos etnocentrismo y sentimiento de superioridad. Es evidente que cada persona actúa acorde a sus propias normas, valores culturales. Es importante que tengamos en cuenta este aspecto, ya que dejamos atrás nuestro etnocentrismo y a partir de la idea de que no hay cultura mejor ni peores, simplemente que son diferentes. En tercer punto tenemos la toma de decisiones. La toma de decisiones conjuntas en un entorno multicultural será sin duda una tarea especialmente compleja. Para ello, es necesario que se tengan en cuenta los distintos criterios culturales en todas las personas implicadas. De igual forma, podemos aprender pautas que nos ayuden a facilitar el proceso, incluso cuando las personas no comparten los mismos valores principales. En tercer lugar, tenemos mayor complejidad y confusión. Al convivir y trabajar con personas de otras culturas, se rompe nuestro esquema sobre lo que esperemos del otro. Aparecen nuevas ideas, valores, comportamientos, creencias y en ocasiones ni siquiera comprendemos. Ante esta ambigüedad se añade confusiones y complejidad a nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Sin embargo, existen multitud de herramientas y técnicas que nos ayudan a comprender mejor, a gestionar y eficazmente estos. Es por ello que es necesario aplicar ciertos criterios y ante todo el respeto hacia las diversas culturas para así poder fortalecer los vínculos culturales. Factores. Historia. Esto explica el origen
nos permite a nosotros comprender los lazos que nos unen a nuestra comunidad. También influye en la integración y perdurabilidad como colectividad. Contribuye a la conciencia de la propia identidad de las comunidades. Permite interpretar mejor el mundo y reconocer sus raíces. La religión. Esta afecta en todo a la vida del hombre y por tanto también a su dimensión social. Nace en torno a un núcleo de seguidores del fundador, atraídos por su vida y mensaje, quienes se encomiendan a la transmisión y difusión de su experiencia, trascendiendo las divisiones políticas, étnicas y culturales. El arte. El arte es un tipo especial de actividad práctico-espiritual. El arte depende del nivel y del carácter de la producción social de su época. La demografía. Este factor característico de una manera general a los aspectos cualitativos y cuantitativos de la población. Representa el universo humano y su crecimiento y tendencias. La identidad cultural. Es entendida como un proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefienden y autovaloran como pertenecientes a ellas. El lenguaje y el simbolismo. Permite al hombre compartir sus experiencias entre sí y transmitir complejos conocimientos a las generaciones más jóvenes. La educación y cultura. Es importante porque nos permite conocer un poco más de nuestras culturas que tiene cada país. Y me despido con la pregunta, ¿qué acciones podemos plantear para preservar la diversidad cultural? Según la UNESCO, que se centra en la protección y conservación del patrimonio cultural como memoria histórica del género humano y base fundamental para la construcción del futuro, no se ha centrado únicamente en la conservación del patrimonio cultural material, sino que ha ido más allá, protegiendo las manifestaciones de carácter intangible que vienen a formar lo que actualmente conocemos como patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio es el legado que recibimos del pasado y se mantiene en el presente y se transmite a futuras generaciones. El patrimonio cultural y natural son fuentes irreemplazables de vida e inspiración. De esta manera, el patrimonio cultural de un territorio es un bien que se trasciende en el tiempo y la memoria de sus habitantes y visitantes, por su importancia que refleja su identidad, perseverar sus costumbres y, en definitiva, contar su historia artística y cotidiana. Pero para que este patrimonio se preserve, deben tomarse ciertas medidas de protección. El patrimonio cultural puede ser muy variado y se diversifica o segmenta según las costumbres, tradiciones y bienes que le integran. Toda esta diversidad cultural debe ser protegida y su conservación puede llegar a ser muy compleja y minuciosa. La protección y conservación del patrimonio se rige por leyes y pueden ser de carácter local, nacional e incluso continental. El Perú, orgullo de raíces y tradiciones.